Hace algunos días hizo trascender justamente que se discutió la posibilidad de modificar la ley electoral. Esto viene a cuento de que al oficialismo, si bien le permitió en las últimas dos elecciones y principalmente en la última, que se aplicó el sistema de boleta única, ganar la provincia, hubo un ruido en esa elección, que era a todas luces un ensayo oficial, que provocó que la conducción, la gestión provincial quede en manos de un partido y las dos cámaras, y principalmente la Cámara de Diputados, la mayoría de 28 diputados, en manos de la oposición a partir de la excelente elección que había hecho María Eugenia Bielsa. Esto no fue, digamos, lo único que se discutió, esa posibilidad que se discutió en esta reunión, sino que además otros incisos que tienen que ver con la posibilidad de beneficiar, entre comillas, porque en la cancha se ven los pingos, en las urnas se ven realmente la voluntad popular, pero ciertamente podría beneficiar al oficialismo cualquiera sea su partido. Federico Gianre, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Qué es lo que sucedió y qué repercusión tuvo? Lo que sucedió fue más o menos en los términos que los comentaste. Dos de los asistentes que nosotros por lo menos pudimos confirmar que estuvieron en esa reunión fueron el diputado provincial del radicalismo Santiago Mascheroni y el ministro de Gobierno y Reforma del Estado Rubén Galassi, entre otros. Los temas que se discutieron, o por lo menos en lo que trascendió, no hay que olvidar y nunca perder de vista que no hubo nadie que reconociera oficialmente y públicamente cuál fue el temario concreto de esa reunión. Eso hay que tenerlo siempre presente. Pero los trascendidos, algunos no se negaron y otros quedaron refrendados por cuestiones como, por ejemplo, que el propio Santiago Mascheroni ya tiene presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia que tiene que ver con algunas de las modificaciones que se charlaron. Nosotros lo que hicimos fue relevar opiniones de, por un lado, dirigentes del justicialismo, por el otro, dirigentes del radicalismo, algunos muy relacionados con la cuestión electoral, otros muy involucrados en la cuestión partidaria, que dan su opinión sobre los tres aspectos centrales que se discutieron. En esta primera parte del informe que preparamos, del breve informe que preparamos, vamos a escuchar que estos legisladores, que son Abelino Lago y el senador Hugo Marcucci por el otro, opinan puntualmente sobre dos temas. ¿Es posible o no, hace falta o no unir la categoría de gobernador con la de diputados para de alguna manera zanjar esta situación que vos bien explicabas al principio en cuanto a que existe el riesgo de que se elija un signo político para una categoría y se termine eligiendo a otro signo político para otra categoría? Y el otro de los temas tiene que ver con lo que yo tengo entendido, sí puede llegar a prosperar efectivamente de aquí hasta el año que viene, que va a haber elecciones, y es el de introducir, imitando a la Nación, un piso mínimo de votos para que las propuestas que se presentan en la primaria puedan pasar luego a la general. Esto la Nación ya lo hace. La provincia ¿Cuál es el piso no. de la Nación? 1,5% del total de los votos válidos emitidos. No del padrón total. No, del total de los votos válidos emitidos. Con lo cual, ¿recuerdan esa publicidad de Altamira y de Castillo que decían necesitamos un millón de votos? Claro, ¿no? Y daban el número de votos. Sí. Claro, porque ellos necesitaban pasar de la primaria a la general con ese requisito. Eso no existe en Santa Fe. Hay discusiones serias para que eso se trate a nivel legislativo y bueno, en esta primera parte del informe lo que vamos a escuchar es la opinión de estos dos legisladores sobre esos dos aspectos centrales. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, recordar muy brevemente que Santa Fe es la única provincia de la República Argentina que pasó desde el advenimiento de la democracia al presente por tres sistemas electorales distintos, el de partidos políticos, el de ley de lemas y el de primarias abiertas obligatorias simultáneas, tema que lo vamos a abordar. El segundo de ellos, que tiene que ver con lo que se me preguntaba Federico, tiene que ver con el sistema de emisión de sufragio. Todos sabemos que en la provincia de Santa Fe desde el año 2011 está vigente la ley 13.156 de boleta única. Desde esa perspectiva, digamos, el sistema de emisión de sufragio reúne uno de los requisitos que toda la doctrina en la materia exige y que tiene que ver con la transparencia, la mayor fidelidad entre, digamos, la relación que existe entre elector y elegido y la sencillez en el mecanismo.
al momento de emitir el sufragio. Estas tres cualidades, en definitiva, hicieron que en el año 2011, cuando se aplicara por primera vez la ley de emisión de sufragio en la provincia de Santa Fe, por primera vez en su historia, además constitucional, tuviera un partido de un color en el Ejecutivo y otro partido de otro color en las mayorías de ambas cámaras legislativas. Evidentemente que cuando nosotros, digamos, hablamos de estas, más allá de las cuestiones ideológicas que tienen que ver con si boleta única o boleta sábana y demás, que es una discusión ajena, digamos, esto en definitiva lo que digamos, confirmó en la práctica, tanto en el 2009, pero fundamentalmente en el 2011, esta cuestión que decíamos recién, que tiene que ver justamente con transparencia, sencillez de mecanismo y pureza en la decisión del elector y de quien resulta electo en términos de instrumento o herramienta para emisión del sufragio u otorgamiento del mandato de representación. En ese sentido, digamos, una propuesta a esta altura de esta introducción que hacemos al principio en términos de Santa Fe, provincia de la República Argentina, que pasó por 3 sistemas electorales diferentes, evidentemente es un claro retroceso, pero además es, yo considero, lo considero así, digamos, es prescindir o pretender de prescindir, aunque sea en forma indirecta, de la fidelidad de la voluntad del elector al momento de emitir el sufragio. Una iniciativa de estas características, más allá de las legítimas aspiraciones políticas de quienes pretenden promoverlo, desnaturaliza esto que decíamos al principio, que como sistema electoral toda la doctrina nacional e internacional llama a garantizar, que es la fidelidad en el mandato de representación, la sencillez en los mecanismos de elección y la transparencia. Claramente estamos hablando de que no hay posibilidades, a mi juicio, de modificación de la boleta única en lo sustancial en la provincia de Santa Fe. Recordemos que es un sistema que reemplaza esas boletas sábanas, que la gente muy bien no sabía qué votaba en cada categoría, había una figura que traccionaba el resto de las categorías. Esto no puede volver atrás. A mi juicio es muy injusta y arbitraria la constitución de la provincia, en el cual establece un premio al ganador que se lleva una representación sobrevaluada, porque de los 50 legisladores, quien gana, aunque sea por un voto, se lleva 28 legisladores. Y eso naturalmente no guarda después la proporcionalidad de la representación en la Cámara de Diputados. Entonces eso hay que modificar. Eso es un problema, porque lo que se pensó en la Constitución del 62 como una cláusula de gobernabilidad, hoy pasa a ser todo lo contrario. Hoy quienes no gobiernan pueden tener esta cláusula que no pasaría a ser naturalmente de gobernabilidad. Hay otro aspecto que yo siempre lo he planteado, que es el voto electrónico. Tengo un proyecto presentado, bueno, aspiro que se lleve adelante. Y en lo que me dice usted, bueno, evidentemente hay una tendencia en las democracias modernas a la democracia de candidatos, y yo creo que eso hay que atemperarlo, hay que morigerarlo, porque es importante que se consoliden los partidos en función de proyectos y de ideas, más que los individuos, porque eso además trae indudablemente la falta de debate de programas, de ideas, pero también la falta de estabilidad y consolidación de un sistema de partidos en la República Argentina. ¿Cómo garantizar que un sistema electoral permita la participación en procesos democráticos, más luego, en función del mandato de representación, integración de los cuerpos parlamentarios de las pequeñas minorías? ¿Sí? Y la otra cara de esta misma moneda, digamos, es un diseño de un sistema electoral, entendiendo como tal el de elección, el de emisión de sufragio y el de publicidad o campañas electorales, que garantiza a quienes participan no asumir costos, no se transforme en un medio idóneo para resolver mediante, digamos, ficciones jurídicas, que esto es la creación de nuevos partidos o cuestiones por el estilo, aquellas cuestiones que internamente los partidos no pueden resolver en su propio seno. En ese sentido, entonces, personalmente considero que la discusión de una inclusión de un piso de estas características debe darse
y particularmente creo que en principio debería ser incluida. En la Nación se ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en establecer distintos criterios para que no proliferen partidos que muchas veces después utilizan fondos públicos justamente para establecer, digamos, o mantener estructuras que son irrepresentativas desde el punto de vista electoral. Ese aspecto, bueno, todo país en el mundo lo tiene. Indudablemente que es un sistema que normalmente está establecido y que sería ponerlo en sintonía con lo que hoy la Nación hace, con lo cual ahorra costos y ahorra también, digamos, las candidaturas que no tienen aval y representación y legitimidad política. Es cierto que hay que establecer todos los recaudos para que naturalmente las minorías alcancen su expresión y su posibilidad de acceder, con lo cual hay que ser muy juicioso con respecto a los pisos para que no tenga una restricción que impida la representación de las minorías. Bueno, lo que veíamos y escuchábamos, ¿no? Por un lado, el diputado Lino Lago planteando la necesidad de que no se reforme nada en cuanto al sistema de boleta única, atendiendo a que ellos consideran que es un sistema que hoy representa de una manera mucho más fiel que los sistemas anteriores la intención en definitiva del votante, lo que quiere. Lo que quiere el votante lo expresó, por ejemplo, en la última elección. Mucha gente seguramente eligió a lo mejor a Antonio Bonfatti gobernador y esa misma persona eligió a María Eugenia Bielsa como en la categoría de diputados, ¿no? Y eso es lo que expresa Lago, ¿no? La fidelidad y la pureza de la intención del votante se tiene que ver lo más fielmente reflejada y el sistema tiene que ayudar a eso. Y por eso la boleta única tiene que seguir vigente tal cual está. Pero por el otro lado, Hugo Marcucci lo que plantea es que plantea un criterio más político desde el punto de vista de decir, el gobernador ya despejó cualquier duda, la boleta única no se va a modificar, pero en algún momento hay que discutir si queremos una democracia de candidatos, y claramente la boleta única es un sistema que promueve justamente eso, ¿no? La figura del candidato, o queremos una democracia de partidos. Plantea la necesidad de que en algún momento eso se tiene que debatir. Pero no es inescindible porque los candidatos vienen de un partido. Sí, pero es un elemento más que tiene en un sistema de votación como la boleta única, no precisamente se elige a un proyecto o se elige a un conjunto de ideas. Y esto no lo plantea Marcucci, en su momento lo había planteado oponiéndose férreamente al sistema de boleta única Agustín Rossi. Sí. No es inconstitucional de todas maneras, no se da de bruces con la Constitución. No. La idea de boleta única. Es una discusión de fondo, fondo, y no tiene alguna relación con la boleta única, pero no es exclusivamente relacionado, y es la boleta única lo que va a dirimir o no si tenemos una democracia de candidatos o de partidos. Y el otro tema, lo habrán escuchado, hay un nivel de acuerdo importante, tanto Lago como Marcucci están de acuerdo con que se implemente el piso electoral con diferentes motivos y otros matices, pero esto da la pauta de que en algún momento va a haber una discusión seria y me parece que va a ser bastante pronto esa discusión. Esta segunda parte mucho más breve, el otro de los temas que se discutió. Sí. ¿Es aplicable o no la ley que determina la distribución de espacios gratuitos para las distintas propuestas en radio y televisión? Sobre todo porque esta ley prohíbe a los candidatos contratar espacios publicitarios. Esto en la Nación ya existe, se intentó imitar en la provincia, pero se encontraron con un escollo importantísimo. Claro, la Nación dispone libremente del espacio radial y televisivo porque es justamente la Nación la que otorga las licencias para estos espacios. No tiene que pagar la Nación para usar el aire de la radio y de la televisión. Un Estado provincial sí tiene que hacerlo. Y en ese sentido el gobierno de la provincia ha manifestado muchas quejas por las importantes erogaciones que tienen que hacer para garantizar el cumplimiento de esta ley. Brevemente escuchamos las opiniones de los dos legisladores y después cerramos brevemente el bloque también. Obviamente es una ley vigente, el Poder Ejecutivo tuvo oportunidad de observarla o no, y en su caso, transcurrido los comicios del año 2013, si había modificaciones que proponerlas ya lo debería haber hecho, por sí o por medio de sus legisladores.
¿Qué se nos presenta fácticamente? Es que en muchas comunas de la provincia, en muchas municipalidades, en su ejido urbano, jurisdiccional o de intervención, no hay medios de difusión como la ley establece, pero esto no puede ser razón, digamos, para no aplicar la ley, ni utilizarse como un pretexto más para su no aplicación. En todo caso, una medida razonable tendría que ver con instar una modificación de la ley que en donde suceda estas situaciones, los montos que por aplicación de la ley Rubeo deberían ser destinados a las fuerzas políticas para publicidad radial o televisiva, sean destinados a los partidos políticos con cargo de rendición de cuentas al Tribunal Electoral de la provincia para publicidad gráfica y callejera. Yo creo que la ley que fue votada en su momento por unanimidad tiene un aspecto muy positivo, que es justamente la regulación de los espacios y el uso de los espacios políticos. Esto disminuiría los costos de la política en cuanto a los recursos para publicidad. Aquí cuando se debatió, el espacio es de regulación nacional y de disposición nacional, con lo cual el Estado provincial debería hacer un aporte. Bueno, este aporte no puede ser tan significativo porque indudablemente el impacto presupuestario sería alto, pero también se puede regular la cantidad de segundos o espacios que una publicidad podría tener, frecuencia o repeticiones. Así que yo lo veo bien, siempre hay aspectos que se podrían mejorar, pero nunca, como digo siempre, desnaturalizar con reformas que apunten a volver a algo que no podemos volver, que es a la falta de regulación en el financiamiento de las campañas políticas o la libertad absoluta para que cualquiera financie en la cuantía y en los montos que quiera las campañas. Bueno, y ahí las dos miradas en algún punto, en algún momento con un contrapunto, en otro momento, digamos, con ciertas similitudes. Sí, sí, sobre todo en este último aspecto, la aplicabilidad de la ley de distribución de espacios gratuitos. Hay que atender, por lo que planteaba Marcucci, a que no se exceda en la cantidad de segundos para que el gobierno de la provincia no tenga que hacer erogaciones tan importantes para que se cumpla esta ley. Y por ejemplo lo que planteaba Lago, que en las pequeñas localidades donde no existe la radio y la televisión, que en definitiva se determine cuál era el monto que se le iba a otorgar a las propuestas electorales de esa localidad y se le otorgue para que hagan publicidad callejera o gráfica. Así que bueno, ahí se cierra un poco lo que ha sido este debate. A mi criterio personal, lo único que puede llegar a prosperar es esto de instaurar un piso electoral. El resto me parece que no se va a discutir, y menos para el año 2015. Los canales de aire terminan pasando la tarifa que ellos tienen para el supermercado Cacho, para quien sea, al gobierno provincial para que ceda ese espacio a los candidatos y pague una torta de plata para que todos puedan plantear sus propuestas. Digo, habría que, en todo caso, lograr una tarifa excepcional, común a todos los canales de televisión, ya que el espacio que se debe introducir en la grilla es casi el mismo, para que no se sienta, para que no haga un negocio en los canales de aire y los canales de cable, digamos, pierdan en cuanto a la proporción frente a un canal de aire, y además porque el Estado no puede pagar tanta plata, ¿no? No, lo que sí queda claro es que no lo han advertido a tiempo a esto. Dejaron que la ley avance, sí. No lo observaron cuando tenían posibilidad de observarlo, desde Fiscalía de Estado, por ejemplo, eso sí es cierto también. Y el fondo de todo esto es tratar, en la medida de lo posible, de transparentar el financiamiento de las campañas políticas. También, una gran deuda. Bueno, Fede, muchas gracias. Vamos a una pausa.